11 de la mañana con 48 minutos. Vamos a hablar del mercado lanero local e internacional, pero antes, más adelante vamos a profundizar en esta información. Se viene la Expo Durazno, la clásica actividad allí en el local de Santa Bernardina. Comienza el jueves 7 de marzo y el primer día tiene como un punto a destacar, que va a ser uno de los puntos altos, además, sin lugar a dudas, de la Expo, tiene la conferencia institucional. Jueves 7 de marzo a las 19 horas, organizada por la Sociedad Rural de Durazno, Radio Carve y Diario El País, van a estar disertando el ingeniero agrónomo Rafael Gallinal, productor agropecuario del departamento de Florida, integrante además de la Asociación Rural del Uruguay, presentando la visión desde su punto de vista de lo que está ocurriendo hoy con la realidad del sector agropecuario. Y luego la participación de los economistas Aldo Lema y Alfonso Capurro. Esto es a las 19 horas, este jueves 7 de marzo, en Durazno, en el local de Santa Bernardina. Vamos a meternos en el tema lana, vamos a hablar de cómo está el mercado lanero en este momento. Vamos a recibir en este momento a José Luis Trifoglio, responsable del departamento de compras de lana de la firma Zambrano y compañía. José Luis, comencemos por el mercado internacional, donde hemos tenido algunos hechos importantes, la situación sanitaria de Sudáfrica, la decisión de China de suspender las compras de lana de este proveedor. ¿Cómo estás viendo el panorama en el exterior, comenzando ya el mes de marzo y también de alguna forma ingresando en las últimas semanas de esta zafra 2018-2019? Buenos días. Muy buenos días, Martín, un placer estar en tu programa, un saludo para toda la audiencia. Bueno, como tú decías, con algunas noticias que influyeron en el mercado lanero internacional, que han favorecido una mejora en el indicador del mercado del este durante la semana pasada, con alguna corrección para buscar cierta estabilidad durante esta última semana, pero con niveles de precios realmente muy interesantes. Obviamente que esta noticia de la prohibición de entrada de lana sudafricana a China, que no sabemos bien qué duración va a tener, nosotros ya la sufrimos. Cuando en Uruguay hubo aftosa, China cortó la importación de lana uruguaya, más allá de que recuerdo que en ese momento yo trabajaba todavía en el sur, con el ingeniero Roberto Cardelino preparamos toda una presentación dando los elementos necesarios para demostrar de que no se veía afectada por el tiempo de transporte, por el tiempo que demora la lana saliendo desde el establecimiento hasta llegar a China. No obstante lo cual, los chinos no compraron durante un tiempo bastante prolongado lana china uruguaya. Y está sufriendo lo mismo Sudáfrica. Vamos a ver cómo se va a desarrollar en ese sentido, cuánto tiempo va a demorar en comprar lana sudafricana. De hecho, esta semana se hicieron 2 remates en Sudáfrica y si bien hubo alguna variación en los valores no fue muy significativa, por lo menos en dólares americanos, pero claro, eso evidentemente influye, lamentablemente diría yo, en forma positiva en el precio de la lana de algunas categorías, principalmente las lanas finas, que son las que más produce Sudáfrica, porque la escasez de materia prima a nivel mundial de ese tipo de fibras es importante. Recordemos que hace unos meses en Australia se daba a conocer la noticia de que había una caída en la producción bastante importante. Yo creo que en el mes de abril, cuando se reúna de nuevo el comité que estima la producción de lana, la corrección podría llegar a ser superior a la que se dio a conocer a fines de noviembre. Todo eso está indicando de que para esta segunda mitad de la zafra, que ya como tú decías tiene ya 2 meses completos desarrollados con un incremento en los valores, vamos a ver los meses que quedan, principalmente después del receso de Semana Santa, una escasez importante en el mercado australiano porque se ha comercializado mucho de esa producción que es menor a la del año pasado. José Luis, y ya hablando de lo que es Uruguay, a propósito de la oferta de lana o de lo que queda sin comercializar, de acuerdo a lo que es incluso, por ejemplo, la oferta tradicional que ustedes manejan en Zambrano y compañía, ¿ya mucha gente vendió a esta altura de la zafra? ¿Qué porcentaje más o menos podría estar quedando en manos de los productores sin vender? Mirá, esa es una cifra que es muy difícil de estimar. De hecho, también cuando estuve en el sur durante muchos años, estuvimos intentando buscar alguna fórmula que nos permitiera estimar qué cantidad de lana quedaba en poder de los productores sin vender y nunca lo logramos.
Australia también tiene el mismo problema, más allá de que ellos llevan estadísticas de venta mucho más importantes que nosotros. Creemos que todavía queda lana en poder de los productores, de hecho tenemos clientes tanto en lanas finas como en lanas medias y lanas gruesas que no han comercializado. Pienso de que durante los primeros meses de este año se ha comercializado, por suerte, quizás a valores bajos, pero por suerte se ha comercializado lana gruesa, que hacía tiempo que no se comercializaba, que teníamos dificultad en la colocación. Todavía vemos también que los productores de lanas finas que no han comercializado, esperando mejores valores, más allá de la mejora del mercado internacional, no está siendo fácil juntar las puntas en cuanto a los valores que vienen desde el exterior por esas lanas finas y las expectativas de los productores. Hay que ver si esos productores que no han vendido van a comercializar, si el mercado internacional evoluciona positivamente en los próximos meses, y no sería nada de extrañar que todavía quede algún productor que junte las dos zafras, ¿no? Más allá de los buenos valores que se están dando tanto en el sector de lanas finas como también ahora en el sector de lanas medias. Claro, y a propósito de valores, arranquemos por el tema lana fina. Hoy una lana para tomar una referencia, entre 18, obviamente que una micra varía mucho, pero 18, 20 micras, en ese entorno, ¿qué referencia a precio podríamos manejar? Ya, primero que nada me gustaría hacerte una aclaración que creo que también sirve y colabora para orientar al sector productor, en donde estamos viendo un mercado de lanas medias que a nivel internacional se ha comenzado a recuperar, digamos, en las últimas semanas, y un mercado de lanas finas en donde se ha ido, sin bajar mucho, se ha ido acomodando a nuevos niveles. Pero particularmente lo que se está dando en Australia, que es la principal referencia a nivel internacional, que por lo general, esto que voy a comentar, sucede cuando el mercado está a la baja, se han ido pegando mucho los precios entre los distintos micronajes. Quiere decir que una lana hoy por hoy entre 18 y 19 micras, la diferencia a nivel internacional no es tan importante como fue hace varios meses atrás. Y eso es importante destacarlo porque a veces nos quedamos con precios que se han manejado en meses anteriores, donde la demanda era diferente, y a veces entre una lana de 20 y 21 micras había $1 de diferencia. Hoy no está pasando eso. Hoy, por ejemplo, una lana entre 21 y 22 micras anda en el entorno de los $10, y una lana de 19 a 20 micras está en el entorno de los 10.50. O sea que la brecha de precios no es tan significativa como lo fue en el mes de agosto, septiembre, cuando el mercado estaba en niveles, yo diría, de los más altos en lanas finas de la Saja. También eso se está visualizando, pero quizás con una diferencia superior entre las lanas de 28, 26 micras, en donde hubo una demanda de China importante, donde los precios estaban muy rezagados y empezaron a lograr valores que hacía tiempo no se veían, y por eso se ha comercializado también en las últimas semanas unos cuantos lotes de lana Corrial a valores que hacía unos meses atrás la verdad que no los visualizábamos, ¿no? Claro, José Luis, y a propósito de eso, un lote 28 micras, antes de consultarte por algunas otras referencias, ¿de qué precio podríamos estar hablando en este arranque del mes de marzo? Mirá, lotes de 28 micras, dependiendo un poco del acondicionamiento, del tipo de cosecha, de si tienen datos objetivos o no, van, digamos, desde $3 por lana sin acondicionar hasta $4 por lotes acondicionados gripa verde que tienen datos objetivos y también que tienen características como, por ejemplo, muy buen rendimiento al lavado, entre el 78 y el 80% o más del 80%. Hay una cantidad de características que se estudian en los certificados del Laboratorio del Sur, que se evalúan y se pagan en el momento de la comercialización. Ya lotes más, digamos, sobre 29, 29 y medio micras, los valores descienden, las lanas sin acondicionar están entre 2.80, 2.85, pasando por lotes grifa celeste en el entorno de los $3, $3.10,
dependiendo obviamente si es de 29, si es 29,5 o si es más cercano a 30. Y lotes grifa verde están entre 3.50, algún centavo más también, siempre y cuando tengan datos objetivos y cómo incluso esos datos objetivos del promedio del lote estén compuestos. No es lo mismo un promedio de 29 micras compuesto por mucha lana de adultos de 31 o 32 micras que una lana que tenga el promedio 29 micras pero que no tenga tanto peso, lanas de más de 30 micras. Claro. José Luis, y para ir redondeando, 25 micras en ese entorno, 24, 25 micras. Bueno, ahí los precios varían un poco. No hay muchos negocios en las últimas semanas en esos micronajes, pero para darte una idea, un lote sobre 26 micras está entre 4.50, 4.80, dependiendo, grifa verde, ¿no? Dependiendo también en el certificado del SUL qué otros elementos pueden tener como para lograr llegar a los $5, de repente un rendimiento del 80%, y como te decía recién, ver también esa composición de las lanas de 26 micras, ¿no? Hay diferencias de precios en esos micronajes, también se ve en Australia. Por ejemplo, en Australia, en base limpia, las lanas de 26 micras hoy están a más de $10, sin embargo las de 28 están a $8. Hay una diferencia muy importante que, como te decía al principio, no se está visualizando en lo que son las lanas finas y superfinas. Bien. José Luis, la última consulta. Hay que ver cómo evoluciona este tema de Sudáfrica, el tema China. ¿Pensás que vamos a mantener esta situación por algunas semanas más en el mercado? Yo creo que tomando como referencia el indicador de mercado del este, no debería de variar demasiado y situarse en el entorno de los 14 a 14.50. Más allá de eso, lo que yo siempre recomiendo a los productores, porque el indicador de mercado del este lo que muestra es la tendencia del mercado, que visualice el precio del micronaje que produce, porque el comportamiento en esta zafra ni que hablar, pero en algunas otras zafras anteriores también, a veces el mercado muestra un indicador que se debilita, como esta semana, pero algunas categorías no acompañan el indicador por la composición y por el tipo de cálculo que se realiza a través de Australian Bull Exchange para llegar a ese valor, y tiene que visualizar bien cómo está el comportamiento, por ejemplo, de las 19 micras o de las 28 micras. Realmente que visualizamos una segunda etapa, prácticamente la recta final empieza después del receso de Semana Santa. Yo creo que ahí vamos a tener un mercado firme con las eternas variaciones y la volatilidad que nos tiene acostumbrado el mercado lanero, pero con una demanda sostenida, si Dios quiere.